Mi nombre es Fabián Doreto, soy de Oberá, nacido en Oberá, de una familia muy conocida, tradicional de nuestra ciudad, de nuestro municipio. Y bueno, mis estudios primarios los hice en el Colegio Concordia de acá de Oberá, y el secundario en la Escuela Normal Superior número 4, y en el mismo edificio funcionaba el magisterio, que hoy es Instituto de Formación Docente. Y ahí fue donde me recibí de docente, de profesor para la enseñanza primaria, o sea, maestro de primaria. Y bueno, ahí fue donde nació un poco la vocación de enseñar. En esos años de juventud, tal vez uno no tiene muy decidido cuál va a ser su destino laboral principalmente, pero después aprendí a querer esa profesión con el transcurrir del trabajo. Y bueno, después hice de eso mi forma de vida. Ya recién iniciado, ya fui designado en una escuela rural y prácticamente de ese lugar nunca me fui. Hoy ya he cumplido 33 años de servicio con cargo directivo y maestro de grado en escuela rural, una escuela de colonia. Mucho tiempo trabajé en 2 escuelas de la zona, de la misma picada, digamos, del mismo camino, con una distancia entre ellas de 5 kilómetros, y después cuando obtuve el cargo directivo en una de ellas, ya concentré la tarea en una sola, digamos, que la Escuela 312 de Picada Internacional en Campo Ramón, donde me desempeño hasta el momento. Bueno. ¿Cómo es? ¿Tenés que viajar todos los días hasta Campo Ramón, Sí. que son varios kilómetros, digamos? Exactamente, sí, aproximadamente 25 kilómetros desde mi domicilio. Bueno, en esos 30 y pico de años uno se trasladó de distintas formas. Al principio íbamos en colectivo, la ruta no era de asfalto, era de tierra, y bueno, tenía sus dificultades. Después íbamos con otros colegas a dedo, digamos, entrábamos caminando en la picada, después nos conseguimos una motocicleta. Bueno, esos fueron los años iniciales, donde todo es más dificultoso. Por supuesto que después, con el devenir de que uno se va ya instalando y va formando su familia y va teniendo un progreso y estabilidad, uno ya, bueno, consigue el automóvil, y actualmente sí viajo en el auto para llegar todos los días a la escuela. Pero ya es una cuestión tan rutinaria que, a pesar de la distancia y a pesar que hay que atravesar camino de tierra, para mí es casi como ir a la esquina de mi casa, digamos. Ya estoy tan acostumbrado, y por eso quiero tanto a mi picada, a mi colonia y a mi escuelita, porque ya es parte de mi vida, ¿no? He pasado gran parte de mi vida en ese lugar, ¿no? Al tener doble turno, uno casi iguala la cantidad de horas en la escuela, en la colonia, que en lo que pasa en su hogar, ¿no? Con su familia, así que es parte de mi vida. ¿Y cómo es trabajar ahí? ¿Cómo te relacionás con la gente? ¿Qué tipo de vecinos? Bueno, siempre fue muy buena la relación con la gente, porque la gente de la colonia históricamente tuvo una concepción, una apropiación del querer a su escuela mucho más grande que en otros lugares. Entonces uno, haciendo bien las cosas, se gana enseguida el afecto de las personas de la colonia. Y siempre fue así. Desde los primeros días que estuve fui bien recibido. Amén también de que mi padre era una persona conocida, que la gente escuchaba por radio o escuchaba su música. Entonces, como yo era el hijo de, también eso pesaba para que la gente me visitara, me conociera, me recibiera con aprecio. Después sí, gracias a Dios, me fui ganando un lugar por mí mismo, por mi trabajo, ¿no es cierto?, con los chicos. Y bueno, esas vicisitudes que tiene la escuela rural, yo siempre la llevé muy arraigada, las valoré, por eso la trasladé también después a los libros que escribí, porque lo siento muy cercano, lo siento, no sé, un sentimiento muy difícil de describir. Por eso valoro tanto y defiendo la escuela rural, y lo voy a hacer ya hasta el último día que esté activo, y después que pase al sector pasivo también
siempre que pueda voy a apoyar todo lo que se haga en pos de la escuela rural, porque es un ámbito muy especial y que merece ser tenido en cuenta en sus características propias, cosas que a veces no están sucediendo, ¿no es cierto? Y se equipara por ahí con la ruralidad, con la urbanidad, y un poco en algunos aspectos no debería ser así, digamos. Decías recién que tenías proyectos, algunos que ya concretaste y otros que te gustaría que se concreten. ¿Querés hablar un poquito de eso? Sí. Yo, bueno, o sea, ya estando casi finalizando mi carrera activa, puedo decir con satisfacción que en el transcurso de los años he sido un docente con mucha iniciativa, mucha acción, más allá de las cuatro paredes del aula, digamos. Siempre estuve involucrado en proyectos comunitarios, interescolares, que no favorezcan solo a mí y a mi escuela, sino a otras instituciones también. Por nombrar algunos, por ejemplo, en su momento colaboré mucho para que nuestra zona cuente con lo que en aquel momento se llamaba Proyecto 7 de Educación Rural Secundaria, que tenía como característica la itinerancia. Trabajé mucho para que nuestra zona tenga eso que es la UGL, por ejemplo, para que los chicos en aquel momento salían de séptimo grado y no tenían un secundario. Bueno, gracias a ese proyecto y esa implementación lo tuvieron. Después, mucho más acá en el tiempo, por ahí quedó un poco desvirtuado ese nivel de enseñanza de esa manera, pero en aquel momento fue muy valorado. Por ejemplo, también hace 20, 25 años logré tener en mi escuela, una escuela de tercera, muy pequeña, un taller de informática, cosa impensada para aquel momento, pero ya uno vislumbraba que la informática iba a ser el ABC de los tiempos, ¿no es cierto? Y entonces logré, primero enseñábamos informática con dibujo nomás, no teníamos computadora. Era una computadora imaginaria. Después logramos tener una usada. Después logramos contratar a un profesor, después conseguimos las horas. Y ese taller de informática sigue hasta hoy. Y fue muy útil para la colonia. Esto más aún valorado porque no existía todavía los programas que después trajeron computadoras a las escuelas, como el carrito digital, como lo llaman ahora, o el Conectar Igualdad. Y para una escuela del medio de la colonia y tan pequeña, tener eso por ahí antes que otras grandes instituciones, para mí siempre fue un motivo de orgullo de poder brindarle a los chicos de ese lugar esa herramienta que hoy es fundamental para cualquier trabajo, o para proseguir estudios, digamos. Y bueno, y para no olvidarme, podría nombrar muchos otros que por ahí se puede descubrir en mi último libro. Está nombrado por ahí las cuestiones más sobresalientes de lo que pude hacer yo, como te decía, más allá del aula. Ahora, lo que no quiero olvidarme es que está en el seno del Consejo de Educación en este momento un proyecto de mi autoría, pero que fue apoyado o rubricado por todos los directores del municipio de Campo Ramón, el intendente municipal y los supervisores, las supervisoras, que es la necesidad de implementar un programa de psicopedagogía itinerante. Esto significa que profesionales, psicopedagogas o psicólogas puedan recorrer las escuelas rurales de Campo Ramón, en este caso las escuelas primarias, asistiendo a los chicos que tienen necesidades especiales, cosa que se ve con mayor asiduidad en estos tiempos en las escuelas de colonia, y que por las mismas características geográficas, sociales, esos chicos no tienen una cobertura, no tienen una asistencia. Entonces, y el padre o la madre que están también en la chacra o están trabajando, tampoco tienen los recursos de acercarlos a ellos para hacer un buen diagnóstico, para que concurran a un profesional. Entonces, si nosotros logramos tener esa gente que vaya una vez por semana o una vez cada 10 días a cada escuelita, esa gente puede dar esa asistencia que hoy hace mucha falta.
Entonces es un pedido, yo sé que el expediente avanzó bastante, pero todavía no está rubricado por las autoridades. Sería la creación de un par de cargos ahí para que estos profesionales puedan recorrer la zona. Y eso sería para mí un motivo de gran orgullo, porque yo sé que necesita. Yo también tengo una hija que tiene esas necesidades especiales, por eso conozco la necesidad tanto como profesional docente como padre. Entonces sé lo que hace falta, sé lo que se necesita esos profesionales en esos lugares. Como te digo, en la colonia hace 20 años atrás por ahí no se veía tanto, pero ahora sí se ve muy seguido las necesidades de los chicos, que en la ciudad es más fácil solucionar, pero en la colonia no tanto, y por eso me gustaría que ese proyecto sea aprobado, sea implementado. También tenés tu beta de escritor. ¿Cuántos libros escribiste y sobre qué temas puntualmente? Sí, bueno, tengo 3 libros publicados. Usted sabe que los que nos dedicamos a la escritura escribimos todo el tiempo, ¿no? Yo tengo la virtud, digamos, por llamarlo así, de escribir, y tengo muchas cosas escritas, no todas publicadas, pero lo que pude publicar son 3. Los 3 versan más o menos sobre lo mismo. El primero es este, se llama De la escuela y su paisaje, que si no me equivoco fue en el año 2003. Después le siguió Entre el camino y la escuela, que es del año 2007, y finalmente el último, que fue presentado el año pasado, 2025, es Adiós Escuela, que por ahí la diferencia que tiene es que estos dos son sobre anécdotas, descripciones, cuentos, que tienen una base real, digamos, los cuentos, que tienen que ver con la escuela rural, pero no en la parte pedagógica, didáctica, sino con el entorno. Hay situaciones hasta risueñas, digamos, cosas que pasan en la colonia, que yo las describo ahí, y después hay descripciones de paisajes, descripciones de la familia, del carácter de los chicos, de la gente. Bueno, que digamos son sensaciones que yo tenía en ese momento y sentía la necesidad de transcribirla al papel. Entonces de ahí nacieron estos dos, cuestión que también se repite en este último, pero en una segunda parte, porque la primera parte también fue un logro que yo lo tenía pensado hace mucho tiempo, que era hacer una especie de investigación educativa. Digamos, la investigación en primaria es muy poca la que se hace, digamos, los colegas se abocan más a la enseñanza, y en investigación en secundaria yo sé que hay, universitaria mucho más, pero en primaria casi no se hace. Y era como un objetivo pendiente que tenía, y logré hacer lo que se denomina despoblamiento del entorno rural y sus consecuencias en el aula. O sea, es un fenómeno, por eso de ahí el nombre, un poquito, el nombre tiene doble sentido. Primero, Adiós Escuela, porque yo me estoy despidiendo un poquito. Y el segundo, el sentido principal, es porque la escuela rural también de alguna forma está diciendo adiós. Porque es un fenómeno que se repite en casi todas las escuelas rurales, no solo de mi municipio, sino de toda la provincia y de otras provincias también, donde los colonos, la gente, las familias abandonan sus chacras para ir al centro poblado, por distintos motivos, ¿no es cierto? Muchas veces para el bienestar familiar, porque los chicos crecen y tienen que estudiar en centros más importantes, que en la colonia no hay, obviamente, y después por cuestiones económicas, lo que provoca el desgranamiento, o sea, que cada vez las escuelas rurales tienen menos alumnos. Y bueno, mi escuela fue un ejemplo, yo fui testigo directo de eso en ese proceso. Tal es así que, bueno, si bien siempre fue una escuela de tercera categoría, cuando yo comencé teníamos 4 secciones de grado, teníamos nivel inicial en algún momento, bueno, profesores de áreas especiales, y bueno, finalmente, después de un largo proceso, pero sin pausa,
Hoy soy escuela de personal único, o sea que estoy solo en la escuela. Así que soy un testigo directo y protagonista, digamos, de este proceso. Ese proceso lo describo en el libro con pasos esenciales de una investigación que es causa, consecuencia y conclusión, digamos. Y bueno, espero que sea una herramienta también para que todos los integrantes del sistema educativo y, por qué no, de la sociedad, nos demos cuenta de que de esto que está pasando y a ver cómo lo resolvemos, porque es importante tomar conciencia y por ahí tomar algunas medidas que hagan que la zona rural no se siga despoblando, y después que trae una consecuencia directa en las escuelas, ¿no es cierto? Y esto se puede leer en distintos aspectos, ¿no es cierto? Tiene que ver el precio de los productos, tiene que ver que la juventud no quiere quedarse en la chacra, hay muchos motivos. Los que se quedan por ahí ya, uno ponía un ejemplo muy risueño, digamos, casi, pero totalmente verdadero. En nuestra escuela había 2 familias que, por ejemplo, cada una tenía 11 hijos. Era como que jugaban un poco la carrera. Uno tenía 9, el otro tenía 10, cuando el otro tenía 10 pasaba a 11 y así. Nosotros con 2 familias teníamos una sección de grado. Eso no ocurre más. Y después el que menos tenía 5, tenía 6, tenía 4. Eso hace rato no se ve más en las colonias. Ahora, si uno tiene la suerte de que un joven se quede en la chacra, con los padres, ¿no es cierto?, con los viejos, entre comillas, claro, que se quede a trabajar en la chacra, tiene que darse de que le guste, que se quede, que le den los elementos para que él tenga su propia casa, todo eso, sus propias comodidades, y después, bueno, que forme familia, y si se da todo ese proceso, tiene un hijo, o a lo sumo 2. Y de ahí la escuela tiene que esperar que cumpla 5 o 6 años para que ingrese. Entonces, hoy por hoy está diezmada la matrícula en las escuelas rurales, que merece, a mi parecer, un estudio diferente y una legislación o una reglamentación diferente a la escuela urbana. ¿Algo más que quisieras agregar? ¿Algún aspecto que nos olvidemos? Y no, a ver, vuelvo a recalcar un poquito la temática del libro, del último, de que tomemos conciencia que la educación rural necesita una vuelta de tuerca, necesita que alguien se aboque a trabajar por la educación rural, que es algo que yo siempre voy a defender. Las escuelas se están quedando despobladas, están bajando de categoría, se cierran secciones, son fuentes de trabajo que se cierran también. Entonces yo digo que la educación rural necesita ser atendida específicamente en su idiosincrasia, en su característica propia, para que no desaparezca. Porque fíjese usted que la escuela termina cerrando definitivamente, como hay un ejemplo que describo acá, que es la escuela 002, que cuando yo me inicié era escuela de tercera, pasó a personal único, después pasó a aula satélite y funcionó como aula satélite unos 10 años, 10 o 12, con 8 chicos, 10, 9, 5, 3, hasta que finalmente no hubo más y hoy está cerrada. Esa escuela está a 5 o 7 kilómetros de la mía. Ese es el espejo donde nos vamos a mirar la mayoría de las escuelas rurales si no se toma medidas o se toma las riendas o se es consciente de este fenómeno. Y bueno, ojalá que en esa cuestión se mejore y bueno, agradecerle a ustedes la deferencia de haberme visitado acá en Oberá. Y bueno, decirle a la gente que yo, en el ámbito que me encuentre, siempre voy a estar defendiendo estas cuestiones de las cuales hablamos. Por más que el día de mañana me jubile, yo cuando la cuestión docente me cite para algo o yo sea útil para algo, voy a estar. Siempre tengo un micrófono enfrente o tengo ahora también me pidieron que escriba. Bueno, específicamente, ustedes saben que acá en Oberá está el pregón misionero.
Bueno, a partir de este año yo voy a escribir en el Pregón Misionero también un artículo, una columna, que tiene que ver con la Feria del Libro, pero que por ahí también siempre voy a ir sembrando un poquito el tema educativo, literario. Bueno, todo ámbito que pueda hacer público alguna cuestión, lo voy a usar como herramienta para mejorar. Así que siempre voy a estar a disposición de estas cuestiones que tienen que ver con lo escolar, con lo literario, pero también con cualquier rama del arte, con la música. Bueno, que gracias a Dios pude desarrollarme en todos esos ámbitos y tener tantos amigos y conocidos. Muchas gracias. No, gracias a ustedes.